Continuamos con el estudio de esta carta que ha sido de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Personalmente, amado hermano, sí le quiero confesar que ha sido de mucho provecho para mí. He aprendido muchos temas que son importantes dentro de la vida de la iglesia. Y a medida que yo tomo estos versículos, los estudio, oro con ellos y poco a poco uno va masticando estos versículos, va analizándolos, va pidiéndole a Dios en oración. Me doy cuenta y me asombra increíblemente la tremenda sabiduría de Dios. Ver cómo la palabra me enseña y cómo yo rijo mi vida por medio de estos principios establecidos en la palabra, modelándolo, sometiéndome a la autoridad que es Jesucristo, y ver cómo nuestro pastor Jesucristo nos transforma por medio de esas verdades es maravilloso. Usted cuando viene acá a la iglesia, que viene con el deseo de venir y aprender de la palabra del Señor, sentarse y poder anotar, poder aprender de la palabra de Dios, usted atesora esas verdades, esos principios, y es nuestra responsabilidad como cristianos someternos a lo que la palabra de Dios dice y también tener espíritus enseñables. Como es de su conocimiento, Pablo aborda el tema del comportamiento dentro de la iglesia, dentro del servicio del Señor, empezando y lo comentamos un poco, pero a manera de introducción, lo comentamos un poco la semana pasada. El primer punto que aborda Pablo es el uso del velo en las mujeres en el servicio del Señor. El velo simbolizaba o representaba en la cultura de los corintios sumisión, esa decencia, esa castidad, esa sumisión de una mujer casada hacia su esposo. Era una manera como la esposa honraba a su esposo en ese tiempo, el uso del velo. Pero, ojo, en ese tiempo las mujeres eran consideradas, para que usted tenga una idea, como esclavas. Incluso del imperio griego lo veían como mujeres esclavas, como mujeres, hacían comparación incluso con los animales, para que usted vea que lo que Pablo estaba enseñando en ese momento era algo chocante en la cultura de ese día. Porque cuando vino el cristianismo y enseñó de que hombre y mujer había una igualdad en esencia, porque fueron creados a imagen de Dios, esa verdad en esa cultura fue algo muy chocante. Y es curioso que hoy en día se dice que Pablo fue una persona machista, cuando es totalmente lo contrario, hermano. Él estaba enseñando a partir de la verdad cómo fue todo, cómo fue creado a partir de Génesis. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de entender también que dentro de la iglesia de Corinto, en Corinto en ese momento había un movimiento feminista en el cual las mujeres estaban siendo abusadas, en el cual las mujeres estaban siendo maltratadas y se estaban levantando en contra de los hombres en ese momento, en ese contexto, moviendo a las mujeres a la independencia femenina, a dejar sus hogares, a negarse a tener hijos, y si los tenían, a negarse a cuidar a sus hijos, exigiendo incluso puestos de trabajo ocupados por los hombres. La manera como ellas se rebelaban era vestirse como hombres, haciendo a un lado todo símbolo de feminidad, como es el velo, buscando la independencia general. Qué curioso, ¿verdad? Porque es algo similar a lo que está pasando en la actualidad.
La ideología de género, el feminismo es algo demoníaco, ya lo vamos a ver a la luz de las escrituras, qué es lo que enseña las escrituras con respecto a ello. Esa ideología llegó a la iglesia de Corinto y ante esta situación viene Pablo y desarrolla un enunciado teológico que nosotros lo vimos la semana pasada, que está en el versículo 3, dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y Pablo empieza a enseñar el principio o el patrón de la autoridad y de la sumisión. Les empieza a recordar que existe ese patrón de autoridad y sumisión, que es algo evidente que enseña las escrituras, que incluso en el versículo 3, y eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, incluso nos revela las relaciones que existen dentro del seno de la Trinidad. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre para ejecutar el plan de la redención. En otras palabras, Pablo estaba enseñando en esa cultura y a esa iglesia, y nos está enseñando también a nosotros, que el negar que existe un patrón de autoridad y sumisión entre la mujer y el hombre es negar incluso esa relación dentro del seno de la Trinidad. Es algo muy serio y es algo muy importante que debemos de estudiar como iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la semana pasada concluimos que los hombres y las mujeres son esencia iguales, pero diferentes en cuanto a roles, en cuanto a funciones dentro del diseño establecido por Dios mismo. Ahora, imagínense por un momento la situación en la que se encontraba Pablo junto con la iglesia de Corinto. Las hermanas se estaban quitando el velo. En esa cultura, quitarse el velo era estar a favor de ese movimiento que buscaba la independencia de la mujer, que buscaba irse totalmente al lado contrario de lo establecido por Dios. Y también aquellas mujeres que incluso se rapaban, por eso es que vimos la semana pasada el versículo 6, cuando habla acerca de rapar, está hablando también de que las personas que se rapaban en ese tiempo eran las prostitutas. Entonces hay un gran problema allí, porque las mujeres de la iglesia, al quitarse el velo, ellas estaban diciendo a la sociedad que ellas estaban en contra de la sumisión. Un principio bíblico establecido desde la creación por los hombres, hermanos, no, por Dios mismo. Por eso es que Pablo se fue a profundidad con respecto a esto de la sumisión y a esto de la autoridad. Y al hablar de la sumisión, amarme, y recalco esto, no estoy hablando de inferioridad o que existe una desigualdad en Cristo. Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios, en esencia son iguales, pero en roles y en funciones somos diferentes. Ahora Pablo lo que busca en el siguiente versículo, que es con el que vamos a iniciar en esta mañana, es defender este principio, este enunciado teológico. Y vamos al versículo 7. El diseño de Dios en la creación. Mire, el versículo 7 dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Y continúa diciendo, pero la mujer es la gloria del hombre.
Pablo empieza a defender este principio y nos lleva donde todo comenzó, al libro de Génesis. Y él empieza a decir que el hecho que el hombre cubra su cabeza en lugar de la mujer contradice el diseño establecido por Dios en la creación. Porque el velo en la cultura judía representaba sumisión. Y es acá donde se vuelve más interesante. Y él empieza a decir, porque el hombre, él es la imagen de Dios y la gloria de Dios. ¿Qué significaba esto, hermano? Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice el Señor en su palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado a imagen de Dios, moral, intelectualmente, habían emociones, había voluntad, había conocimiento, entre otras cosas. Pero Pablo dice allí, en primera carta a los Corintios 11:7, que él es la imagen y la gloria de Dios. Al hombre, según este versículo, se le ha dado la potestad de ejercer dominio en el mundo. Y ojo, porque en el versículo 27 también menciona a la mujer con respecto a ello. Y vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Dios creó al hombre para gobernar el mundo, pero esta autoridad, amado hermano y amada hermana, es una autoridad delegada por parte de Dios hacia la creación y en el caso del hombre, hacia su esposa, hacia... Y en ese sentido, y me gusta, porque cuando habla acerca de la gloria, habla acerca de resplandor también. En la medida que el hombre ejerza esa autoridad, que es una autoridad, es un liderazgo en amor, refleja a Dios mismo. Miren qué curioso. Y es la primera pregunta que tengo yo para los hombres de acá, de la iglesia, a los esposos. ¿Usted está representando esa autoridad delegada por Dios? Porque ojo, amado hermano, que está en esta mañana, esta función o este rol que Dios ha dado desde la creación se debe de dar dentro de un marco de la gracia de parte de Dios y no en legalismo o incluso en una coacción. Porque como lo vimos en el versículo 3 la semana pasada, Cristo es la cabeza de todo hombre. Nosotros como hombres nos debemos de someter voluntariamente en amor hacia nuestro Señor Jesucristo. El hombre debe de someterse a Cristo. El hombre debe de someterse incluso al liderazgo de la iglesia local. El hombre debe de someterse a las autoridades impuestas por Dios. El hombre debe de someterse a la disciplina dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, amado hermano que está en esta mañana y que usted se ha sentado acá a escuchar este sermón, ¿cómo estás ejerciendo esa función? Porque esto me debe de mover a mí como hombre a ejercer esta función de manera activa. Y uno de los principales problemas de hoy en día con respecto al hombre, que el hombre es muy pasivo. Espera que la mujer haga todo y él no hace absolutamente nada. Dios te va a demandar
esa pasividad dentro del rol que Dios mismo te ha dado a ti, que es gobernar. Imagen y gloria de Dios, dice. Debe de ser activa. No es una opción de que si quieres o no quieres hacerlo. Usted, amado hermano, si ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, es algo que debes de hacer. Porque tú vas a rendir cuentas delante del Señor por tu fidelidad en esta área en específico. Debes de ejercer el liderazgo en tu hogar. En otras palabras, amado hermano, debes de ser el pastor de tu hogar. Debes de pastorear tu familia. ¿Cómo puedo pastorear a mi familia? Se puede preguntar algún hombre en esta mañana, pastor, ¿cómo yo puedo pastorear mi hogar? En primer lugar, ese pastoreo se debe de ser en amor. Salmos 23:1, usted se lo puede memorizar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese pastoreo se debe dar en amor. Ese pastoreo se debe de guiar por medio del ejemplo. Me recuerdo que en una oportunidad me reuní con un hermano de la iglesia. Nos fuimos a tomar un café. Yo le preguntaba, hermano, ¿tú consideras a la luz de las escrituras que estás haciendo bien tu rol como esposo, como padre, como líder del hogar? Y él de forma rápida me dijo, sí, pastor, yo sí considero que sí lo estoy haciendo. Yo sí considero, el problema es mi esposa. Ok. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a ello. Me lo lleva a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, si bien es cierto, está hablando acerca del requisito para los obispos. Yo sí considero que esas características, tal vez dejando a un lado lo que es el don de la enseñanza, esas características debe de ser el carácter de un esposo o de un hombre de Dios. Y empecé una tras otra. ¿Tú te consideras una persona irreprochable? Marido de una sola mujer, sobrio. Tú no eres una persona que responde en ira cada vez que hay un conflicto o un desacuerdo, o a lo mejor tu esposa responde en pecaminosidad. ¿Ok? Sigamos estudiando qué dice la palabra del Señor. ¿Tú consideras que el liderazgo que estás haciendo en tu hogar es en amor? Y a cada una de esas preguntas que le hacía, a la luz de las escrituras, él me decía que no. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta que el problema no es tu esposa, el problema está en tu corazón? ¿Por qué traigo a luz esto, hermanos? Porque uno como hombre piensa que siempre está haciendo las cosas bien cuando no lo es. Y creo que como hombre continuamente uno debe de estar evaluando en qué áreas no está funcionando a la manera de Dios. Y el área de liderazgo en amor dentro de la familia es algo que constantemente debemos de estar evaluando. Ejercer ese liderazgo. ¿Cómo puedo pastorear mi hogar supervisando a los que están bajo mi cuidado? Y ojo, cuida que tu liderazgo sea en gran parte vigilancia y no un asunto de control. Ser o supervisar a mi familia no es tener un control excesivo de lo que está haciendo mi familia. En gran parte esa supervisión es vigilancia.
más que un control, porque la palabra de Dios es clara. Cuando empieza a comparar acerca del rol del pastor, a mí solo se me viene a la mente 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice que uno debe de pastorear la grey del Señor con voluntad o voluntariamente, no enseñoreándose sobre la grey. Entonces, el supervisar o ejercer esa parte vigilante dentro del hogar no quiere decir, amado hermano, que tú te vas a enseñorear de tu esposa, ¿no? Sino que debes de aprender a pastorearla con paciencia, humildad y dominio propio. Pastorear a tu familia implica también involucrarte en tu familia de manera intencional. Muchas veces como hombres estamos ocupados, ocupando el tiempo en muchas otras cosas y no en nuestra familia. ¿Cómo yo puedo conocer a mi familia invirtiendo tiempo en ella? ¿Cómo puedo yo conocer a mi esposa invirtiendo tiempo en ella? A mis hijos invirtiendo tiempo en ellos. Ser parte de la vida de tu esposa, de tus hijos. Juan 10:14, Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco a ella. Ser diligente con tu responsabilidad. ¿Cuál es una de las cosas más recurrentes en cuanto a los hombres cuando les preguntan acerca de las cosas? No, es que estoy cansado. No, es que quiero tener tiempo para mí. Detrás de esas frasecitas que nosotros acostumbramos a decir, y me incluyo yo, porque yo también en un determinado momento las digo, detrás de esas frases hay algo muy común. ¿Saben qué es? Egoísmo. El liderazgo del hombre se debe hacer ¿en qué? En amor. Y es un amor sacrificial. Entonces, amados hermanos, debo de ser diligente en la responsabilidad. O sea, tiene que existir en ti ese deseo de cuidar a las ovejitas que Dios te ha dado, a tu familia. Y es bastante interesante. Dentro de ese pastoreo debe haber protección, debe haber instrucción, debe haber provisión, corrección cuando sea necesario y buscar restaurar también. O sea, el hombre es el que lleva la iniciativa en todo, hermano. Cuando hay un desacuerdo en el matrimonio, se espera que sea el esposo el que tenga la iniciativa. No, es que ella me hizo daño, pastor, es que iniciativa es parte del liderazgo, hermano. Ese solo es un apartado direccionado hacia los hombres. Imagen y gloria de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 7 de Corintios? Continúa diciendo, pero la mujer es la gloria del hombre. Lo primero que quiero resaltar, amado hermano, es que Pablo de manera intencional no pone la palabra imagen, porque la mujer no es la imagen del hombre. A la luz de Génesis 1, 26 y 27, nosotros hemos estudiado de que la mujer es imagen de Dios. Entonces Pablo de manera intencional quita eso de la imagen y pone la gloria del hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la mujer sea la gloria del hombre o el reflejo del hombre? Porque así como el hombre fue creado para manifestar la autoridad de Dios, la mujer es una autoridad delegada. La mujer honra al esposo cuando ésta reconoce la autoridad. Se somete a eso. Sumisión.
Volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8, perdón. Y después vamos a regresar al Génesis. Así que no vaya a perder Génesis. Después de hablar Pablo que la mujer es la gloria del hombre, dice, y él establece las bases de su argumento, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. En verdad, versículo 9, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Vuelve otra vez a hablar acerca de lo que pasó en la creación. La mujer fue creada a imagen de Dios. Lo vimos en el versículo 7. En esencia es igual al hombre, pero en rol es diferente. Ella demuestra su importancia en el mundo en la medida que se somete al rol por el cual fue creado por Dios. Y es curioso que lo primero que Pablo aborda acá en el versículo 8, y es bastante interesante, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Habla acerca de que la mujer procede del hombre, y segundo dice que fue creada a causa del hombre. Y eso nos debe llevar a nosotros a la creación nuevamente. Vámonos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice el Señor en su palabra, entonces el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, ayuda idónea. Mire el versículo 21 más adelante. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Pablo se refiere a esto cuando dice en el versículo 8 que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Está hablando de este aspecto en la creación, porque él sigue con la idea de demostrar bíblicamente lo que él había enunciado en el versículo 3 de la carta a los Corintios. El hombre fue creado primero y luego de la costilla del hombre nació la mujer para que fuera su ayuda idónea, como lo vimos en el capítulo 2. Eva salió a partir de la costilla de Adán. Por eso es que dice que la mujer fue creada por causa del hombre, para ser una ayuda, y esta ayuda es una ayuda idónea. Su rol, su función es la sumisión. Y esto no implica inferioridad, solo es cuestión de su rol dentro de lo establecido, diseñado por Dios. Y algunos sostienen que la sumisión se da como resultado de la caída, amado hermano. ¿Qué capítulo es el que estamos leyendo de Génesis, hermano? ¿En qué capítulo se da la caída? Le voy a decir una verdad muy profunda. El capítulo 2 está antes del capítulo 3. No se había dado la caída todavía cuando el Señor estableció los roles en la creación. Entonces, aquellos que creen que la sumisión viene como resultado de la caída, es algo falso, hermano. No es algo que sucede después de la caída, pero ¿qué pasa en la caída?
Después de la caída, no se altera el liderazgo del hombre, la autoridad, sumisión está presente. Sin embargo, hay consecuencias debido al pecado que ha ingresado al mundo en la relación entre el hombre y la mujer. Vamos a Génesis capítulo 3. Versículo 16. Dice el Señor en su palabra, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo, ojo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué pasa después de la caída? Y ojo, que la clave es ese versículo 15 al final, que su deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Que hay una pugna, hay una lucha, eso es lo que ocasiona la caída, que hay una lucha entre el hombre y la mujer en la relación. El pecado ha ocasionado esa lucha por la esposa, por enseñorearse de su esposo, por ocupar ese rol de autoridad establecido por Dios mismo desde la creación. Ella quiere ocupar ese rol establecido por Dios para el hombre, una autoridad delegada por Dios. Eso es lo que ocasiona después de la caída. Cuando entró el pecado al mundo, hay una pugna, hay una lucha entre la mujer que quiere ejercer autoridad sobre el hombre, pero no es así como Dios lo ha establecido, amada hermana. Porque la mujer fue creada a causa del hombre para ser ayuda idónea, no para enseñorearse de su marido. Entonces es curioso, hermano, lo que ocasiona. Y por el otro lado, por esa razón, hay muchos hombres que por su pecado ellos están gobernando de una forma pecaminosa y una forma orgullosa y con mucha soberbia sus hogares, abusando de la autoridad de la cual Dios mismo le va a pedir y le va a rendir cuentas de cómo hace. Que abusan de su autoridad de muchas maneras por el pecado del mundo. Eso ocasionó la caída. Hay otra cosa que quisiera destacar, amado hermano, para cerrar con este versículo. Y fíjense que es curioso porque estos versículos nos hablan, bueno, en Génesis capítulo 2, vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 8, por ejemplo. Dice que el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí, ¿a quién puso? Al hombre. Ok. Dios creó al hombre y luego lo puso en el huerto. Ojo, porque eso es muy interesante, es algo que debemos de aprender. ¿Y la mujer dónde fue creada, amado hermano? En el huerto. Y es curioso, hermano, porque cuando después pasa con respecto a la caída, después que pasa la caída, vamos a Génesis 3, capítulo 16. Después de la caída viene el Señor y le dijo a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será sobre tu marido, para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Acá podemos ver una esfera primaria o el centro de actividad tanto del hombre como de la mujer. En el caso de la mujer es el hogar. Y usted puede ver como resultado de la caída el castigo que Dios pone hacia la mujer relacionado siempre. La mujer fue creada dentro del huerto, el hombre no. ¿Y qué le dice el Señor al hombre? Versículo 17. Entonces
El Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Con qué? Trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. También nos va, y si usted va en Génesis capítulo 2, versículo 8, el que leímos inicialmente, dice que Dios puso al hombre y puso al hombre ahí que lo había formado, y en el versículo 15 dice que le dio una indicación y él empieza a decir, todo este versículo, el capítulo 2 le empieza a dar una indicación, y es que él debe de cuidar y labrar lo que él le había dado en sus manos. Entonces, establece esferas primarias en las cuales tanto el hombre como la mujer deben de desarrollar esas actividades establecidas por Dios en la creación. En el caso del hombre es el trabajo. En el caso de la mujer son cuidadoras de su hogar. La mujer es llamada a administrar bien su casa, ser cuidadoras del hogar, y usted lo puede ver más adelante en el Nuevo Testamento con Tito capítulo 2, cuando le da ese mandato a las ancianas, a las mujeres, que ellas deben de enseñar a las más jóvenes a qué, a ser cuidadoras de su hogar. Y luego, posteriormente, en el capítulo 2, vuelve a hablar acerca del por qué esas mujeres pueden enseñar a las más jóvenes a raíz de qué, de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, si quisiera destacar algo, hermano. En su hogar es la esfera donde ella cumple con las obligaciones que Dios le ha dado. Proverbios 31. Aunque, y ojo, el alcance de la mujer no se limita estrictamente al hogar o se confina en el hogar. De igual manera que el hombre es el responsable de proveer y trabajar para el hogar, pero el hecho de que sean esferas primarias no significa que son esferas únicas y que confinemos a cada uno de ellos en estas esferas nada más. No es que porque en el principio Dios le dio al hombre la responsabilidad de proveer y de trabajar como resultado de la caída. Dice que el trabajo va a salir con sudor, dice. No es que el hombre va a limitarse estrictamente a eso y va a descuidar su papel, su función de gobernar el hogar. No es que va a descuidar a su familia, no es que va a descuidar el bienestar espiritual de su esposa. No es eso lo que enseña la Biblia. Y voy a citar las palabras de un teólogo que se llama Andreas Kostenberg. En su libro Dios, Matrimonio y Familia dice lo siguiente: la Biblia no es un libro de leyes y no pretende buscar legislar la división exacta entre las labores de ambas partes. Por lo tanto, dentro de los parámetros bíblicos descritos anteriormente, queda espacio para que la pareja individual pueda elaborar su propio acuerdo distintivo y específico. Esto puede variar de una pareja a otra y debe de considerarse como parte de la libertad cristiana. Mire qué interesante. Él empieza a exponer, porque acuérdense, hermano, desde Génesis 3 estamos en un mundo caído, hermano. Y él empieza a exponer, y me gusta, porque nos lleva a pensar en la libertad cristiana. Porque el hecho de que Dios ha creado en esas esferas para que ellos desarrollen su actividad, tanto el hombre como la mujer, en el caso de la mujer, no es que busque confinar a las mujeres o limitar a las mujeres específicamente en el hogar. Cuando nosotros vemos desde este punto de vista los roles,
el esposo tiene como una de las actividades el proveer a su hogar como parte de un contexto más amplio, que es cuidar y mantener a su familia. Igualmente, las mujeres son las cuidadoras del hogar. Su función se centra alrededor de sus hijos y de su familia. Mire qué interesante todo esto. ¿Qué pasa cuando invertimos los roles de manera radical? El hombre se dedica al hogar y la mujer al trabajo. Eso resulta un problema. Sin embargo, ojo, este es un área, hermano, y aquí no es algo que está en blanco y negro, hermano. Muchas veces nosotros pasamos el mismo atarrayazo en diferentes condiciones, en diferentes maneras, y decimos, no, así y así. No, no es así. No es lo mismo por ejemplo, una hermana soltera que tenga 3 hijos a una hermana que esté casada. No es lo mismo incluso que esté casada una familia, un matrimonio que no tenga hijos a un matrimonio que tengan 3, 4 hijos. No es lo mismo matrimonios que tengan hijos de 2, 5, 6 años a un matrimonio que ya tenga hijos de 15 a 20 años, por ejemplo. Por eso es que ahí es donde entra la libertad cristiana. Y me llama mucho la atención eso, hermano, porque les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si como pareja deciden que de manera temporal, mientras el hombre estudia, la mujer va a trabajar? ¿Qué sucede allí? Podemos decir que el hombre está no ejerciendo su rol y lo que está haciendo es algo pecaminoso. ¿Podríamos concluir de esa manera? ¿O qué tal en el caso de un hombre que no pueda trabajar por una discapacidad física y no pueda conseguir un trabajo para poder proveer o remunerar a su hogar? Y a la mujer le toca ir a trabajar para proveer a su hogar. ¿Cómo nosotros podemos evaluar? Y así hay muchos casos, hermano. Y es acá donde quiero hacer una fuerte reflexión a todos los que estamos acá, hermano. Estos temas no hay que verlos como un blanco y negro. Acuerdos de este tipo no quiere decir una suspensión de los roles establecidos por Dios. El hombre que busca estudiar, amado hermano, puede ser una manera que él está mostrando su liderazgo y la provisión de su familia. Probablemente como resultado de ese estudio, él va a aspirar a un mejor cargo en el trabajo donde él está y va a tener una mayor provisión dentro del hogar. Pero el ajuste de estos roles de manera temporal es un medio para llegar a esa finalidad. Parte del liderazgo de un hombre es tomar decisiones en oración ante las circunstancias adversas de su familia. Cito otra vez al teólogo Kostenberg, que dice lo siguiente: el liderazgo o la autoridad y la sumisión son principios infalibles. El patrón normativo con el que estamos continuamente llamados a alinearnos, y al mismo tiempo la aplicación concreta de estos principios fijos debe ser flexible y puede modificarse temporalmente según las circunstancias sin que ello afecte a la validez de los propios principios bíblicos. Pero hay otro problema también, hermano. Cuando las mujeres desean trabajar como una manera, como un escape de eludir
ese principio, ese rol que fue establecido por Dios de la creación de ser cuidadoras del hogar. Y ellos ven el trabajo como una manera de alejarse del hogar, como una manera de escaparse de sus responsabilidades dentro del hogar, o porque quieren realizar sus sueños profesionales y no los quieren engavetar por cuidar su hogar. Y son mujeres que descuidan sus hogares porque tienen al trabajo como un ídolo y descuidan sus hogares. Entonces, amadas hermanas, en amor, yo creo que usted debe de reflexionar y evaluar cómo se encuentra usted en esta área. ¿Cómo se encuentra usted en ese rol establecido por Dios de cuidar su hogar que Él se ha puesto en las manos? Eso te va a llevar a ti a escudriñar los motivantes que hay detrás de tus decisiones. Desde Génesis 3 estamos en un mundo caído, amado hermano, y probablemente aquí puedan haber madres solteras que ellas no han tenido eso como una decisión. A ellas les ha tocado ir a trabajar y cuidar de su hogar ante la irresponsabilidad o el pecado del hombre. Y eso va a implicar un qué, un doble esfuerzo, amada hermana. ¿En qué sentido? Te va a tocar ir a trabajar y en la noche ir a cuidar a tu casa y eso es bien cargado, es bien cansado. Sin embargo, sé una madre presente en la vida de tus hijos. Intrúyelos en el temor a Dios. Que ser cuidadora del hogar esté siempre presente en tu vida. Ahora, hermano, no quisiera que se malinterpretaran mis palabras. Porque reconozco también que hay matrimonios acá dentro de la iglesia con el temor de Dios en su corazón, que existe ese deseo, ¿verdad?, de poder cada día más cultivar ese tiempo en nuestra familia, ese tiempo en nuestro hogar. Que en el hogar, amado hermano, en el hogar se forma o es en ese núcleo familiar donde nuestros hijos van creciendo y van formándose. Sí sabemos que la salvación es Dios, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad también cuidar a nuestros hijos, invertir tiempo en nuestros hijos, invertir tiempo en nuestra familia. Entonces hay que buscar las maneras para poder hacerlo, hermano. Y hay que escudriñar los motivantes que hay detrás de cada una de estas cosas. Porque puede ser de que en un matrimonio y buscar las maneras, hermanos, solo poniéndole algunas ideas, por ejemplo, buscar la manera puede ser también que el hombre consiga un doble trabajo. Buscar las maneras puede ser ahora que está el trabajo virtual, que sea un trabajo desde casa. Buscar las maneras también implica, podría ser un trabajo a medio tiempo, en el caso de las mujeres, para poder dedicarse un poco más al hogar. Pero buscar las maneras, no cerrarse de un solo y decir, no, es que acá, no, hermano. Y, y también me gustaría llevar a cada matrimonio a que hagan una evaluación de lo que estamos hablando acá. Si dentro del presupuesto que hay en el hogar, ustedes pueden hacer ciertos ajustes en el presupuesto o a la hora de estar evaluando el presupuesto del hogar, ustedes ven de que en realidad
la mujer pueda dejar de trabajar o conseguir un trabajo a medio tiempo y se ajuste un presupuesto, aunque eso implica vivir bajo un presupuesto ajustado. Entonces, hermanos, no se cierren a la posibilidad de hacerlo, porque es en ese hogar donde Dios ha establecido desde la creación. Y es increíble. Lástima que por razones de tiempo no pude agarrar Proverbios 31, pero ustedes vean Proverbios 31 ahí en su casa cerca de la mujer, de Proverbios 31, cómo el Señor enseña. Y me parece muy curioso que dice en ese mismo Proverbios 31 que la mujer se levanta temprano y se acuesta anoche. Y decía el pastor John MacArthur, decía él, miren, ¿en qué momento duerme esta mujer? Entonces, esto es un llamado a que como matrimonios de la iglesia se sienten y evalúen acerca de este tema, porque el Señor nos ha encomendado a nuestros hijos para criarlos en el temor de Dios. Miren, hermano, el rol de la mujer es algo increíblemente precioso, porque es a través de ese tiempo, es a través de esas interacciones, de esas oportunidades en las cuales nuestros hijos, ellos están pecando, es que usted le está enseñando a su hijo quién es Dios, qué es el Evangelio y qué dice la palabra del Señor con respecto a ello. Y parece curioso que el Señor, desde la creación, estableció roles y estableció un patrón al cual nosotros nos debemos de someter. Sumisión y autoridad. Seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Hombres, sean los hombres del hogar. Mujeres, sean cuidadoras de su hogar. No descuides tu familia, no descuides tu hogar. Y hay algo que el feminismo está haciendo actualmente y es sacando a las mujeres de ese principio de ser cuidadoras del hogar y le pone muchas cosas enfrente de ella. Bajo la bandera y entre comillas de una igualdad busca alejar a las mujeres de ser cuidadoras del hogar. Empoderar a las mujeres. Hermana, ¿qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? Vino la serpiente, le, le vendió una idea a, a Eva. Eva sabía que Dios había dicho que de ese fruto no tenía que comer. Lo que la serpiente hizo fue reinventar, entre comillas, algo establecido por Dios. Y la movió a qué? A que la mujer tomara la decisión de qué? De desobedecer a Dios y su palabra. Vino la mujer, le dio la fruta al hombre, el hombre también cayó. ¿Y cuál fue el error del hombre? ¿Y qué fue lo que Adán dijo cuando Dios lo confrontó que por qué había hecho esto? Ay, el hombre se lavó las manos. Es que la mujer que tú me diste, dijo. Ese mismo hombre que había dicho versículos atrás, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como decir, wow, increíble. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ese mismo hombre, versículos después, culpa a Dios porque Dios le había dado una mujer. Cuando en realidad él no había ejercido su rol como autoridad en su liderazgo, en amor hacia esa mujer.
pasividad. Entonces, amados hermanos, busquen las maneras como matrimonio. Y si se encuentra dentro de las posibilidades que ustedes lo puedan hacer y Dios en su gracia lo permite, aunque esto implique realizar ciertos sacrificios o ajustar un poco el presupuesto o que el hombre pueda tener dos trabajos, pero si existe una posibilidad de poder hacerlo, hazlo. Pero hay que buscar las maneras. Los matrimonios deben de buscar las maneras de modelar el patrón de autoridad y sumisión establecido por Dios en las Escrituras. Un conocimiento bíblico acerca de los roles del hombre y de la mujer dará pasos a hogares cuya principal meta sea glorificar a Dios. Y debemos de entender que Dios en su sabiduría diseñó este modelo donde el hombre ejerce su liderazgo en amor, siendo un ejemplo, supervisando, guiando, cuidando, pastoreando su hogar, y la mujer ejerce su rol de sumisión de manera gozosa, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La otra semana, porque ya se me acabó el tiempo, vamos a hablar un poco acerca de eso, de principios de cómo poder, en este caso la mujer, someterse a la autoridad de su marido. Pero no es una sumisión así nomás, hermano. Es una sumisión gozosa. No a regañadientes, sino con gozo. Y esa sumisión no implica inferioridad o superioridad de parte de las mujeres, no, porque la mujer fue creada a imagen de Dios. Vamos a dejar aquí, hermanos, vamos a orar para finalizar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.